¿Qué dirías si te enteraras de que la Tierra es plana? ¿Cómo te sentirías si te dieras cuenta de que todos a tu alrededor hablan un idioma desconocido? ¿Hasta qué punto llegaría tu sorpresa si te encontraras en otro planeta? En general, la gente se siente más tranquila en situaciones familiares y no le gustan los cambios, pero parece que eso es justo lo que nos espera a nivel global. Son los descubrimientos del telescopio James Webb que de repente ponen en duda las leyes que han sustentado nuestra cosmología durante años. El telescopio infrarrojo James Webb, que no hace mucho comenzó a cumplir con sus funciones, ya ha logrado sorprender bastante a la comunidad científica. Descubrió varias galaxias cuya edad es demasiado grande para que su existencia sea posible. Es más, una de ellas es más antigua que el Big Bang, lo cual es, en principio, impensable si nos basamos en las hipótesis generalmente aceptadas. ¿Cuáles serían las consecuencias para la humanidad y cómo impactará en las leyes fundamentales que conocemos? Suscríbete. La teoría del Big Bang y la ley de Hubble son, como se dice, la base fundamental. Precisamente de ellas parten la mayoría de nuestras ideas sobre el macromundo que rodea la Tierra. Todo estudiante sabe que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 14.000 millones de años. A esto le precedió un punto de singularidad que de repente detonó, y el universo comenzó su expansión, que continúa hasta hoy. Luego entra en vigor la ley de Hubble, es decir, la expansión general de las galaxias. Esta también es una ley cosmológica fundamental que explica precisamente la expansión del universo. ¿Qué hizo James Webb? Él se atrevió a tocar lo más sagrado, intentando destruir el fundamento sobre el cual hasta ahora se sostenía nuestra astronomía, dado que tras la explosión no era posible formar grandes galaxias brillantes con estrellas metálicas. Los hallazgos del telescopio resultan desconcertantes. El asunto es que, según las teorías científicas modernas, primero debían aparecer estrellas de hidrógeno, que al explotar al final de su ciclo de vida, llenarían el vacío del universo con materiales de construcción. Precisamente de ellas, más adelante, debían formarse astros y galaxias más maduros. Entonces, ¿cómo explicar el hecho de que James Webb descubrió CEERS 2112? Este cúmulo estelar bastante maduro se formó 2100 millones de años después del Big Bang, lo cual es absolutamente imposible si prestas atención a su composición y estructura. Es una galaxia espiral con barra, similar a la Vía Láctea, y su masa es casi 4.000 millones de veces la del Sol. ¿Crees que eso es todo lo que se ha descubierto? No, porque también está la galaxia AZTSC 71, con forma de una gigantesca gota, que el telescopio descubrió en diciembre de 2023. Este tipo de galaxias incluso se clasificaron en un grupo aparte, llamado galaxias oscuras de Hubble. El científico de la Universidad de Texas en Austin considera que el monstruo descubierto es una auténtica fábrica de estrellas, pues el proceso de formación estelar en AZTSC 71 no se detiene. Se supone que en ella nacen hasta 1000 nuevas estrellas cada año. El hallazgo más sorprendente del telescopio James Webb fue en 2022. Esta es la galaxia ADESGS Z130. Este objeto es el más lejano jamás descubierto con óptica terrestre. Se cree que la galaxia se formó apenas 320 millones de años después del Big Bang, lo cual es imposible. Pero afirmar lo contrario sería no creer en lo que vemos y en los datos de equipos de alta precisión. Según la teoría cosmológica generalmente aceptada, la formación activa de estrellas comenzó aproximadamente entre 550 y 800 millones de años después del Big Bang. Sí, eran cuerpos celestes formados sobre todo de hidrógeno. No se trataba de ningún cúmulo de galaxias ni de estrellas metálicas. Aquí hay una galaxia que por su edad se formó antes de las edades oscuras cuando no había estrellas. Pero el hecho sigue siendo. El equipo del telescopio afirma que la edad de la galaxia es de 13,6 mil millones de años luz. Y si se hace una corrección por la expansión del universo, eso equivale a unos 33,6 mil millones de años luz. Una edad monstruosa, absolutamente imposible si nos basamos en la teoría del Big Bang. Esta galaxia se encuentra en la constelación de Fornax. Algunos astrónomos incluso suponen que es una estrella oscura cuya masa equivale a 1 millón de soles. ¿Qué se deduce de esto? Si el telescopio James Webb hubiera descubierto solo una galaxia así, podría considerarse una casualidad, pero 3 objetos ya es una regularidad. Además, olvidamos mencionar la galaxia HD 1 en la constelación de Sextans
y GLASS Z12. Actualmente comparten el primer lugar con JDESGS Z130. Se cree que HD1 podría estar habitada por estrellas de primera generación que aparecieron justo después del Big Bang, pero eso, como dice el famoso meme, no es seguro. GLASS Z12 es probablemente una galaxia enana, unas 60 veces más pequeña que la Vía Láctea. Piensen también en esto. Considerando la edad de estas galaxias, su formación habría iniciado mucho antes del Big Bang. ¿No es esto un colapso de las teorías? De todos los telescopios disponibles, James Webb es el más avanzado, sobre todo por su sistema óptico. Así que no hay razón para dudar de sus datos. Pero ¿saben qué es lo más sorprendente y aterrador? Ningún telescopio terrestre, ya sea terrestre u orbital, hasta ahora ha detectado en el universo galaxias jóvenes o infantiles con una pequeña cantidad de estrellas de hidrógeno. Todos los objetos cuyas fotos y datos nos envían los instrumentos ópticos están absolutamente formados, llenos de una enorme cantidad de astros y son muy complejos en su estructura. ¿Cómo se puede explicar este fenómeno desde el punto de vista de la cosmología estándar? Usted preguntará, ¿por qué basarse en ella? No se puede intentar inventar una explicación nueva, pero la comunidad científica mundial no piensa hacerlo. Su objetivo es ajustar los datos obtenidos a las teorías ya existentes. Por otro lado, se les puede entender por qué destruir no es lo mismo que construir, pero no basta con ignorar lo obvio, también hay que inventar una explicación para ello. ¿Cómo explican los científicos el hecho de que existan galaxias tan antiguas y completamente formadas en lugares donde no deberían estar? Primera explicación: formación explosiva de estrellas. Esta teoría pretende justificar la aparición de estrellas y galaxias demasiado brillantes en las profundidades del cosmos. En este caso, una simulación creada por una supercomputadora viene al rescate. Como resultado, se descubrió que en los albores del tiempo era común el fenómeno de la formación explosiva de estrellas. ¿Qué significa eso? Se piensa que en ese tiempo la aparición de estrellas traía destellos periódicos que definieron el brillo de las galaxias antiguas. Dicen que ahora los cúmulos estelares son tranquilos y estables, pero antes no era así. Por cierto, el término formación estelar explosiva es utilizado por los astrónomos para referirse a galaxias de baja masa, como aquellas que se formaron poco después del nacimiento de nuestro universo. De esta manera, los científicos hábilmente ajustaron los hechos y concluyeron que el brillo inesperado de las galaxias antiguas no se debe a su tamaño gigantesco ni a su densidad, sino a la formación estelar explosiva. La galaxia Messier 82 es un ejemplo de este tipo de objetos, donde las estrellas se forman 10 veces más rápido que en la Vía Láctea. Se encuentra en una densa nube de polvo, pero la ventaja de James Webb es la capacidad de observar objetos en el rango infrarrojo. La segunda explicación: envejecimiento de la luz. Esta hipótesis suena bastante extraña y prácticamente refuta la ley de Hubble, que afirma la expansión del universo, donde las galaxias que se alejan de nosotros están en el rango rojo y las que se acercan en el azul. El físico Fritz Zwicky, en 1929, intentó refutar las conclusiones de Hubble. Él afirmaba que la luz, al viajar por el universo, simplemente envejece, de ahí el corrimiento al rojo. En términos más simples, los fotones de luz pierden energía debido a la dispersión en el espacio y a la influencia de la gravedad de los objetos por los que pasan. De esta manera, Zwicky afirmaba que no hay ninguna expansión y que el universo es absolutamente estático. La hipótesis estuvo olvidada, pero ahora resurge bajo nueva luz. Perdón por el juego de palabras. El científico indio Gupta, de una universidad canadiense, decidió unir la teoría del envejecimiento de la luz con la de la expansión del universo, conciliando sus postulados. ¿Qué se deduce de esto? El astrónomo llegó a la conclusión de que, en realidad, considerando las teorías mencionadas anteriormente, el Big Bang ocurrió mucho antes, es decir, hace más de 26.000 millones de años. Así que la luz que observamos ha envejecido bastante durante todo ese tiempo. Explicación número 3. La teoría de las constantes variables de la naturaleza. Es bastante fácil de entender. Afirma que las leyes del universo temprano y las que rigen todo ahora son dos cosas muy diferentes. Es decir, las constantes en las que confiamos ahora como algo monumental podrían haber cambiado con el tiempo. Aquí también vale la pena mencionar la dinámica newtoniana modificada o la teoría dinámica newtoniana modificada. En ella, el físico israelí Mordechai Milgrom intentó explicar la rotación de las galaxias sin incluir la materia oscura en la fórmula. Todo esto en conjunto, según opinan algunos astrónomos,
Está destinado a explicar algunas discrepancias entre nuestras leyes y los datos obtenidos. Le convencieron las explicaciones y teorías anteriores, le hicieron dudar de la teoría del Big Bang, la ley de Hubble y otros postulados cosmológicos que han reinado durante muchos años en el mundo científico. Para ser sinceros, estamos confundidos. La única conclusión es que todo lo que creíamos seguro ahora se desmorona. Las torres sólidas caen, los cimientos se hunden y las estructuras se rompen. James Webb eligió el lenguaje de los hechos, con los que es muy difícil discutir o adaptarlos a esquemas convenientes. Así que por ahora te recomendamos tomar la posición de espectador, conseguir palomitas y seguir viendo este espectáculo cósmico. Durante siglos el sistema solar fue un misterio y nuestros antepasados solo tenían una idea vaga de su aspecto. Con el tiempo, el velo del misterio comenzó a levantarse. Obtuvimos los primeros telescopios y luego sondas que podían acercarse lo suficiente a los objetos del sistema solar para poder observarlos. Incluso logramos acercarnos más al Sol. Estas imágenes parecen de una película de ciencia ficción, pero en realidad muestran las formas reales de los planetas y otros objetos del sistema solar. Prepárense para presenciar un espectáculo fantástico. 1979. Ambas sondas Voyager se acercaron a Júpiter. Como resultado, obtuvimos 33,000 fotos diferentes del planeta y sus lunas. Esto ayudó a revelar algunos de los misterios del gigante gaseoso. Por ejemplo, el Voyager 1 tomó una imagen bastante clara y detallada de la gran mancha roja, y finalmente pudimos observarla adecuadamente. En 2016, la sonda Juno logró atravesar las densas nubes de Júpiter, algo que ningún aparato había conseguido antes. Juno no solo nos dio fotos de alta calidad de la superficie, sino que también usó microondas para estudiar el nivel de agua en la atmósfera. En esta imagen se pueden observar las características de las nubes de Júpiter. Para esto se aumentó el contraste en la foto. Un año después, Juno capturó las nubes en la zona tropical del gigante gaseoso. Ahí son de un tamaño considerable. Una estructura tiene aproximadamente 50 kilómetros de ancho y de alto. En esta imagen vemos algo similar a un rayo. Todo indica que las nubes probablemente contienen agua y hielo de amoníaco, lo que puede causar relámpagos. En Júpiter las corrientes de viento alcanzan velocidades muy altas, desde 60 hasta 428 kilómetros por hora. Esa es una característica de la atmósfera del gigante gaseoso. Juno, al acercarse al planeta, capturó una foto de la corriente número 3. En la imagen se pueden ver los detalles más pequeños. La calidad de las imágenes mejoraba al acercarse a Júpiter. Aquí hay otra foto tomada por Juno. Es una tormenta de gran fuerza que aparece cerca de las regiones polares cada 5 semanas. Pero Juno no se detuvo ahí. También logró capturar los ciclones del norte del gigante gaseoso, que ya llevan 5 años activos. Y sabemos que esto es solo el comienzo, porque Juno terminará su misión hasta el año 2025. La iluminación puede cambiar por completo la apariencia de un objeto. Al modificar aspectos de la fotografía, como la saturación, podemos notar detalles que antes pasaban desapercibidos. En el caso de Júpiter, los científicos a menudo experimentaban. Mientras tanto, el telescopio James Webb también nos sigue sorprendiendo con nuevo material. Gracias a él, tenemos las imágenes más recientes de Júpiter hasta el momento. Tampoco se olvidaron de los satélites del gigante gaseoso. Aquí, el Voyager 1 nos regaló una imagen de la superficie de Ganímedes, el satélite más grande no solo de Júpiter, sino de todo el sistema solar. Los fragmentos claros son formaciones de relieve más jóvenes, mientras que los oscuros, por el contrario, son más antiguos. También hay imágenes más detalladas del satélite, como esta, por ejemplo. Aquí se puede observar con más detalle el relieve montañoso. Al satélite Calista se le llama el gemelo de la Luna por sus superficies similares. También está cubierto de cráteres de impacto. Y en esta imagen del año 2001, tomada por la nave Cassini, se puede ver a Io. Otro satélite, aquí hay una imagen más detallada. Se estima que en Io hay alrededor de 400 volcanes activos. Uno de ellos se llama Rapatera y arroja una enorme cantidad de lava. En general, el relieve de Io es bastante diverso. Incluso hay montañas que son más altas que las de la Tierra. Otro satélite es Europa. La nave Juno se acercó a 350 kilómetros de él. La superficie de Europa también es heterogénea, con muchas depresiones, cordilleras y grietas.
También en algunos lugares se pueden notar fragmentos de hielo. Los científicos suponen que la causa de su aparición podría ser un océano interno con agua líquida. Si realmente está ahí, todavía no lo podemos saber con certeza. Y mientras tanto pasamos a Saturno, otro gigante gaseoso que se encuentra a una distancia de 645 millones de kilómetros de Júpiter. Por supuesto, la característica principal de este planeta es su sistema de anillos hechos de polvo cósmico, fragmentos de asteroides y cometas. Fueron observados por primera vez por Galileo Galilei con su telescopio, aunque en ese momento él no sospechaba que lo que veía eran precisamente los anillos. Inicialmente él pensó que se trataba de dos satélites que estaban en órbitas muy cercanas. En los años 80 el Voyager se acercó lo suficiente a Saturno como para que obtuviéramos imágenes tan increíbles. La nave Cassini nos mostró imágenes de Saturno con satélites antes desconocidos. Además, la sonda captó un vórtice de enorme fuerza que gira a una velocidad de 2000 km por hora. Aquí se ajustaron los colores para mostrar la longitud de onda del infrarrojo cercano. Gracias a esto podemos entender, por ejemplo, cómo están dispuestas exactamente las nubes. El rojo indica que están bajas respecto a la superficie, mientras que el verde indica que están altas. Cassini también captó esta foto interesante de las nubes de Saturno. En la atmósfera del gigante gaseoso hay una gran cantidad de metano, por lo que los rayos solares son absorbidos y dispersados por la atmósfera. En Saturno la aurora boreal es diferente a la de la Tierra. En la Tierra se ve así, pero la aurora boreal en Saturno no la podemos ver así de fácil, porque solo aparece en la radiación infrarroja cuando la atmósfera interactúa con el viento solar. Ahora les mostraremos algo más impresionante. Una panorámica de Saturno creada con 165 imágenes diferentes. Esto realmente es algo increíble. Tampoco debemos pasar por alto a los satélites de Saturno. Entre todos, uno especialmente interesante es Encélado. Tiene una actividad geológica muy alta y una enorme cantidad de géiseres que dejan un rastro cuando el satélite se mueve por su órbita. Esto se puede ver claramente en una de las imágenes. Lo interesante es que este rastro no desaparece, sino que forma un anillo alrededor de Saturno. Además, basándose en los datos de Cassini, se creó un mapa completo de Encélado. En ella podemos ver una zona en el norte que está cubierta de cráteres. Esto significa que el relieve aquí es bastante antiguo y no se ha renovado en mucho tiempo. Pero en el sur es todo lo contrario. Lo más probable es que debajo de la superficie haya fuentes hidrotermales. En teoría, pueden crear condiciones óptimas para la existencia de formas de vida simples. Otro satélite de Saturno es Titán. No solo es el satélite más grande de este planeta, sino también un lugar donde podría existir vida. La nave Cassini encontró en él rastros de lagos que estaban compuestos principalmente de etano y metano. Los lagos aparecían en el proceso de liberación de gas. El nitrógeno líquido bajo la superficie se calienta, pasa a estado gaseoso y deja una depresión tras de sí. Por ejemplo, esta es una foto bastante interesante del lago Kivu Lagos. En ella se puede ver el reflejo. Las extensas áreas de líquido en la superficie del satélite pueden indicar la presencia de mares enteros. Existe una teoría de que en estas cuencas podría existir vida que no necesita un entorno acuoso. Por su composición hidrocarbonada, perfectamente podría existir en los lagos de metano. El Voyager 2 durante su largo viaje se acercó a Urano. Con razón se le puede llamar un gigante de hielo, que tiene nubes, auroras boreales e incluso un sistema de anillos, aunque no tan visible como el de Saturno. El Voyager logró tomar algunas imágenes, sin embargo pronto recibiremos más del James Webb. El telescopio ya nos ha regalado una imagen de Urano y de 6 de sus satélites, y ahora pasamos a nuestra estrella principal, el Sol. Ahora estamos recibiendo cada vez más imágenes impresionantes. Antes no podíamos acercarnos al Sol a una distancia óptima, ya que su temperatura alcanza millones de grados. La situación cambió gracias a los telescopios modernos y las avanzadas sondas espaciales. Y así la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio lanzó la sonda Parker, que logró atravesar la capa exterior de la atmósfera del Sol, donde la temperatura alcanza 1.100.000 grados Celsius. Como resultado, obtuvimos esta imagen. Las imágenes de nuestro sistema solar siguen asombrándonos, aunque pareciera que ya lo hemos visto todo. En realidad, nuestro vecindario cósmico más cercano
aún oculta muchas cosas sorprendentes y desconocidas. Nos esperan descubrimientos que aún pueden sacudir nuestra imaginación. ¿Alguna vez has jugado a las escondidas? La mayoría de nosotros respondería que sí a esta pregunta. ¿Crees que es difícil buscar un gato negro en una habitación oscura si no está ahí? Justo en esta tarea inútil han estado ocupados nuestros astrónomos durante siglos. ¿Qué buscan exactamente? Intentan encontrar al menos una pista de rastros de civilizaciones extraterrestres, pero de verdad sus esfuerzos son en vano. Quizá existe algún obstáculo crítico que elimina la vida en cierta etapa de su desarrollo. El primer factor que realmente nos impide analizar la situación objetivamente es nuestra visión de la vida extraterrestre. ¿Cómo imaginar y mucho menos identificar algo que nunca has visto? Pongamos una analogía simple. Supongamos que has pasado toda tu vida en una colonia subterránea, más o menos como en la obra de Glukhovsky, Metro 2033. Desde que naciste, solo has visto estructuras de hierro y piedra a tu alrededor, así como a otros seres como tú, pero ni una sola planta. Y de repente te llevan a la superficie y te colocan en la espesura de un jardín botánico. Al mismo tiempo te dicen que la hierba, las flores y los árboles están tan vivos como las personas. ¿Cómo reaccionarías ante esto y cómo interactuarías con ellos? Y si no te hubieran advertido, ¿te parecería que un roble o una rosa son seres vivos? En la literatura fantástica hay muchos ejemplos de malentendidos entre humanos y extraterrestres debido a que otras formas de vida pueden ser muy diferentes a nosotros. Por ejemplo, en la novela de Stanisław Lem, Solaris, se trata de un océano inteligente con el que, sin embargo, no es posible establecer un contacto productivo. Aunque se hicieron intentos activos de ambos lados, ¿qué conclusión debemos sacar? Lo más probable es que para la interacción entre diferentes bioformas surjan una gran cantidad de limitaciones y obstáculos, tanto para la civilización humana como para la extraterrestre. Es decir, posiblemente simplemente no nos escuchamos ni nos vemos entre nosotros. Y todo porque, citando una frase de la novela Solaris, no buscamos a nadie excepto a los humanos. No necesitamos otros mundos, necesitamos un espejo. Pero ¿qué hacen los científicos terrestres para crear una herramienta universal de comunicación con una posible inteligencia extraterrestre? Desafortunadamente, aquí el enfoque tampoco cambia. La prueba de esto es el Linkos, un lenguaje artificial fundamentalmente diferente al Esperanto, creado por el matemático Freudenthal específicamente para intercambiar información con civilizaciones extraterrestres. Es decir, volvemos a cometer el mismo error. Se supone que los extraterrestres necesariamente deben comunicarse usando un lenguaje, y no de alguna otra manera. Sin embargo, existen diferencias. Este método de comunicación se basa en el lenguaje universal de las matemáticas, pero esto solo será efectivo si la vida extraterrestre se rige por leyes similares. Ya se han enviado dos mensajes similares al espacio, uno en 1999 y otro en 2003. Aún no hay respuesta. Dan ganas de usar la pregunta clásica de Enrico Fermi: ¿dónde están todos? Entonces resulta que Frank Donald Drake, quien creó la ecuación para determinar el número de civilizaciones extraterrestres en nuestra galaxia, vivió su vida en vano. Según su fórmula, estamos rodeados de mundos muy desarrollados. No vamos a empezar con teorías catastróficas ni a describir posibles obstáculos para el desarrollo de la civilización debido a algún evento irreparable. Guardemos eso para el final. Por ahora, vale la pena recordar en qué se diferencia la inteligencia artificial del cerebro humano. Sin entrar en detalles aburridos, lo primero que salta a la vista es la increíble lentitud de nuestra materia gris. Basta con decir que para analizar una cuestión compleja, a una computadora común le basta un segundo, mientras que a nosotros nos tomaría al menos un mes. Eso significa que la inteligencia artificial es 3 millones de veces más veloz que la mente humana. Por lo tanto, es posible que simplemente seamos demasiado poco interesantes y predecibles para formas de vida superiores. ¿Acaso intentas establecer contacto inteligente con las hormigas? Y luego, ¿vale la pena que gritemos tan fuerte en la hostil jungla cósmica, anunciando obsesivamente nuestra existencia a quienes nos rodean? ¿Y sabemos con certeza quién habita la oscuridad del universo? Ha llegado la época de las teorías catastróficas. Muchas personas famosas de su época, como Arthur Clarke, Carl Sagan, Nick Bostrom, Stephen Hawking, hablaban seriamente de que sería mejor que no nos expusiéramos enviando nuestros mensajes a diferentes rincones de la galaxia. ¿Se preguntan por qué?
pero sí es tan obvio. Miren cómo la humanidad reacciona al rápido desarrollo de la inteligencia artificial. Tememos que algún día las computadoras pasen con éxito la prueba de Turing, adquieran autoconciencia y empiecen a tomar sus propias decisiones que vayan en contra de las nuestras. Recuerden la fantástica rebelión de las máquinas. ¿A dónde queremos llegar con esto? Existe alta probabilidad de que haya un gran filtro con el que podríamos toparnos fácilmente. Según esta hipótesis, propuesta por el futurólogo Robin Hanson, existe un mecanismo incorporado en la matriz del universo que destruye a una civilización si alcanza un nivel en el que las huellas de su actividad pueden ser detectadas por observadores externos. ¿Entonces el conocimiento trae desgracia? Si extrapolamos esta conclusión a la civilización humana, entonces, mientras más exitosos y rápido avancemos hacia la singularidad técnica y cognitiva, peores serán nuestras posibilidades de sobrevivir en el futuro. Tal vez el gran filtro destruyó todas las civilizaciones que llegaron al tercer nivel en la escala de Kardashev. Recordemos que las civilizaciones en esta etapa utilizan la energía no solo de su estrella madre, sino también de su propia galaxia. Naturalmente, una civilización así se nota desde lejos por sus megaestructuras, esferas o enjambres de Dyson, así como por la activa expansión de los representantes de una sociedad altamente desarrollada que esparcen sus esporas en otros planetas. ¿En qué etapa puede entrar en acción el gran filtro? Para llegar a una civilización de tipo 3 hay que superar al menos 9 etapas. Esto es solo la opinión de los científicos terrestres, quizá no sea la única opción. En resumen, primero surge una estrella con varios planetas. Luego, en uno de ellos, aparecen las condiciones para el surgimiento de la vida. Al principio, formas de vida simples y luego más complejas unicelulares, después de lo cual los eucariotas comienzan a reproducirse activamente. Como resultado de esto, aparecen organismos multicelulares que gradualmente evolucionan hasta llegar al ser humano inteligente. Pero aquí hay que detenerse. Mientras este individuo evolucione sin abandonar los límites de su propio planeta o sus alrededores cercanos, no hay motivo de preocupación. Pero tan pronto como la civilización aumente globalmente su consumo de energía y comience el proceso de colonización de otros cuerpos celestes, la barrera que destruye a los que se adelantan pondrá en marcha su mecanismo. ¿Qué peligro puede representar para nosotros el gran filtro? Cualquier cosa. Desde la autodestrucción de la civilización hasta un cataclismo cósmico o natural. A juzgar por el hecho de que la Vía Láctea está vacía, al menos no hay indicios de vida inteligente en ella aparte de los terrícolas, superar esa barrera es sumamente improbable y, lo más probable, imposible. ¿Qué exactamente podría detenernos en nuestro desarrollo? La Tierra es solo un cuerpo celeste en el cosmos hostil, por lo que nadie puede asegurar que en 100 años o incluso mañana no sea impactada por un asteroide. Si su diámetro es de aproximadamente 1 kilómetro o más, la sociedad humana moderna podría reiniciarse por completo, es decir, regresar a la edad de piedra. Nuestra canción es buena, pero hay que empezar de nuevo. Y eso sin mencionar el mortal estallido de rayos gamma durante la explosión de una supernova, cuyo rayo esterilizador elimina durante millones de años hasta el más mínimo indicio de vida que alguna vez floreció. O sobre un ataque alienígena de organismos un poco más avanzados. ¿Por qué no suponerlo si estamos gritando sobre nosotros mismos a toda la galaxia? No es necesario esperar una amenaza externa. Somos perfectamente capaces de destruirnos a nosotros mismos, por ejemplo, desatando una guerra nuclear global que inevitablemente llevará a una catástrofe ecológica, al agotamiento de los recursos y a una extinción masiva. A esto también se puede sumar un virus mortal que podría acabar con la mitad del mundo, o la creación de algo similar a un colisionador de hadrones con consecuencias catastróficas. Aquí hay muchas opciones. El tercer tipo de escenario del gran filtro es la erupción de un supervolcán, al menos el de Yellowstone, que conlleva un aumento del efecto invernadero, cambio climático, múltiples tsunamis, en general, una reacción en cadena suicida. Resulta que si alguna vez surge una colonia humana en Marte y sus representantes descubren accidentalmente las ruinas de una antigua ciudad altamente desarrollada, esa sería la peor noticia en la historia de la civilización humana, porque eso insinuaría que el final está cerca. Ahora, escuchen el gran silencio del universo e intenten formar su propia opinión sobre qué fue lo que los destruyó a todos. Cuando la verdad salga a la luz, tal vez podamos evitar un final triste. Por ahora, disfrutemos de la vida. ¿Te atrae la vida eterna?
¿Te gustaría ser testigo de un futuro lejano, sin temer a la muerte inevitable? El tema de la inmortalidad ha interesado a las personas desde tiempos antiguos. La humanidad siempre ha estado orientada hacia la eternidad, y siempre hemos buscado maneras de prolongar la vida o incluso alcanzar la inmortalidad total. Seguramente has oído hablar de la piedra filosofal, un artefacto mítico que los alquimistas creían capaz de convertir metales no preciosos en oro y plata. Pero lo principal es que con su ayuda se fabricaba el elixir de la vida, también llamado oro potable. La bebida debía tomarse en pequeñas dosis, curando gradualmente el cuerpo de todos los males. El objetivo final era esa misma inmortalidad. Ahora la piedra filosofal es un hermoso mito. Nadie sabe si alguien realmente logró crearla. Se rumoraba que Nicolas Flamel, un mecenas y alquimista francés, logró crear la piedra que otorga la vida eterna. La razón de estos rumores fue que Flamel vivió bastante tiempo para esa época, 88 años. Incluso tras su muerte la gente pensaba que el alquimista fingió su fallecimiento para evitar sospechas. Esta es una historia del siglo XIV, pero se pueden buscar ejemplos en la antigüedad profunda. Es famoso el poema épico sobre Gilgamesh, rey sumerio. Tras la muerte de su amigo Enkidu, Gilgamesh reflexionó sobre su destino y que también moriría algún día. Por eso, el gobernante sumerio viajó durante mucho tiempo reflexionando, hasta que se encontró con Utnapishtim. Se salvó del diluvio universal, fundó una nueva humanidad y Enki le otorgó la inmortalidad como recompensa. Utnapishtim reveló el secreto a Gilgamesh. En el fondo del océano primordial crece una flor que da vida eterna. Gilgamesh, tras mucho esfuerzo, la obtuvo, pero una serpiente se la robó. Desde entonces, las serpientes prolongan su juventud mudando la piel y creciendo una nueva. Pero la humanidad siguió siendo mortal. Ahora son tiempos completamente diferentes, pero el tema de la inmortalidad sigue estando en la agenda, esta vez entre los científicos. ¿Qué se dice ahora sobre la inmortalidad y las posibilidades de lograrla? ¿Qué consecuencias podría enfrentar a alguien con vida eterna? El concepto clave en la cuestión de la vida eterna es el envejecimiento. El envejecimiento es precisamente el hecho que impide la inmortalidad. Con la edad, el organismo pierde la capacidad de trabajar coordinadamente. Las personas mayores no mueren de vejez, por paradójico que parezca. Mueren de enfermedades que aparecen como consecuencia de la disminución de la funcionalidad del organismo. El mundo animal ofrece un amplio campo para observar criaturas casi inmortales. Uno de los más sorprendentes es la rata topo desnuda, una extraña y pequeña criatura subterránea que no tiene la capacidad de envejecer. La rata topo es mortal y puede morir por peleas con enemigos o por fallas cardíacas u otros órganos vitales. Quizá en el futuro, estos subterráneos revelen sus secretos de eterna juventud. Las telómeras juegan un papel importante en el desgaste del organismo por la vejez. Se encuentran en los extremos de los cromosomas lineales, protegiéndolos de daños. Con el tiempo, las telómeras se acortan, lo que desgasta las células. Por lo tanto, para conservar la juventud del organismo y así asegurar una vida más larga, se necesitan medicamentos que restauren las telómeras. Es posible que esto se invente en el futuro, pero por ahora esa idea está lejana. Hay una opción más interesante, la llamada inmortalidad cuántica. Es una teoría según la cual una persona en realidad nunca morirá. Simplemente nuestra conciencia en el momento de la muerte se traslada a otro universo casi idéntico con algunas diferencias. Así, la persona no se da cuenta de que dejó de existir en un universo. De esta manera, vivimos eternamente, moviéndonos constantemente de un mundo paralelo a otro. ¿Tiene esta teoría una base científica? Aquí no se pudo evitar la mecánica cuántica. Si hablamos de la llamada superposición de una partícula, puede estar en varios estados al mismo tiempo, pero en el momento de la medición, la partícula se encuentra en uno de los estados posibles. Esa es la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Sin embargo, nos interesa la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. Es decir, para un objeto determinado hay dos o más opciones de desarrollo de los acontecimientos para diferentes universos. La absurdidad de esta afirmación intentó demostrarla el físico austriaco Erwin Schrödinger con la ayuda de un gato hipotético. Seguramente has oído hablar alguna vez del gato de Schrödinger. Según el experimento, mientras la caja no se abra, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo durante toda una hora.
La interpretación de Copenhague dice que el gato está vivo o muerto, mientras que la de los muchos mundos afirma que en un universo está muerto y en otro vivo. Hay otro experimento similar llamado suicidio cuántico. Imaginemos que un arma está apuntando a una persona, o dispara o no dispara. La probabilidad sigue siendo igual. Según la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica, en un universo ocurre el disparo y en otro no. ¿Qué es lo que hace a una persona ser quien es? ¿El cuerpo, la apariencia o más bien nuestros pensamientos? Nuestra visión de la vida, en una palabra, nuestra conciencia. ¿Y si la esencia de la inmortalidad es conservar la esencia y no la envoltura? Estamos hablando de la concentración de la inmortalidad digital. Según esta idea, es necesario crear una copia virtual de la personalidad de una persona para, en el futuro, transferirla a una envoltura adecuada. Para copiar una personalidad, se deben recopilar datos del habla, comportamiento y exámenes psicológicos. También se necesitará una copia del sistema de hormonas y neurotransmisores, ya que influyen significativamente en el funcionamiento del cerebro. Para recopilar tal cantidad de información se requieren tecnologías avanzadas, sin embargo ya tenemos proyectos que se dedican a recolectar información personal. Por ejemplo, en el año 2005 se creó el proyecto Cerebro Azul, que se dedica a la modelación del cerebro. El objetivo del proyecto es comprender el cerebro y en el futuro crear simulaciones y reconstrucciones biológicas detalladas. Por el momento están trabajando en la simulación del cerebro de un ratón. El concepto de inmortalidad digital tiene muchos críticos. Ellos afirman que, en esencia, esto no es realmente inmortalidad, ya que lo que hacemos es una copia de la conciencia y no preservamos la versión original. ¿Algún día podremos tener la oportunidad de vivir para siempre? A esta pregunta no hemos encontrado una respuesta definitiva en cientos de miles de años. Sin embargo, todavía tenemos una opción para vivir más tiempo, solo en la memoria de otras personas. Dicen que una persona vive mientras se le recuerda. Si nos recuerdan por descubrimientos, logros o buenas acciones, somos espiritualmente inmortales. ¿Tú crees que algún día seremos inmortales? ¿Y qué concepto te ha gustado más?